La naturaleza del alma. Lección 9. Prerequisitos para la construcción consciente de formas. 1. El amor como energía fuerza prima en la construcción de formas. 2. Perfección del propio instrumento como primera actividad inteligente. 3. Necesidad de polarización mental. Amor en la mente, la energía de una voluntad subsidiaria y la aspiración a servir al emprender la magia blanca. 4. Adaptación consciente y control del instrumento. A medida que el alma infunde a la personalidad con la energía del amor, que recordemos es la energía de la conciencia misma, la característica divina, definida como actividad consciente, comienza a hacer su aparición. La energía de la inteligencia divina no puede adoptar el molde de aquellas formas que expresan la actividad inteligente hasta que el aspecto amor está suficientemente desarrollado desde la perspectiva del alma espiritual. Recordemos que definimos el tercer rayo planetario como la aplicación inteligente de la mente en el amor. Esto significa, literalmente, que el corazón debe estar casado con la cabeza, que la mente de un hombre debe estar tan infundida de amor que su actividad sea una aplicación inteligente del mismo, en todo momento y lugar. Es la conciencia del amor la que mantiene espíritu y materia, voluntad e inteligencia, en la ecuación exacta que da por resultado la forma perfecta. De esta manera, llegamos al arte y la ciencia de la construcción de formas, que es el modus operandi del mago blanco que trabaja con creciente devoción para manifestar el plan divino en el cuerpo de la humanidad. Este moldea la sustancia en aquellas formas que llevarán la conciencia del plan divino a la aparición bajo la luz del día. El discípulo en probación utiliza la técnica de construcción de formas para perfeccionar su propio instrumento, y de este modo se entrena a sí mismo en el campo de la magia blanca como discípulo del Cristo. Cuando su instrumento triple, su entorno y cada aspecto de su vida y asuntos se conformen a la verdad subjetiva que ha captado, entonces se le puede confiar el trabajo con aquellas técnicas que servirán para la mejora de una humanidad necesitada. Este es el mayor obstáculo para tantos discípulos en ciernes que demandan desesperadamente técnicas con las cuales servir. Olvidan que su servicio debe ser provisto mediante sus propios instrumentos, y que aun cuando se sirve a la humanidad a través de vehículos imperfectos, sin embargo, debe lograrse cierto grado de conformidad antes de que a un discípulo puedan confiársele los secretos de la magia blanca. ¿Qué queremos decir con el término instrumento perfeccionado? Ciertamente la referencia es a lo bueno, lo verdadero y lo hermoso, pero en su movimiento de dentro hacia afuera. El significado no se refiere a la cubierta superficial de una buena salud, bonita apariencia, recursos abundantes o nada parecido. Un hombre puede estar impedido y aún así ser capaz de rendir un específico servicio de valor en sentido mundano. Es el aspecto conciencia el que determina la condición del instrumento. ¿Cuál es la influencia subjetiva irradiada por un hombre en el cerebro mediante sus vehículos? Esta es la cuestión de mayor importancia y no ¿cuál es la condición de su salud física? O ¿cuál es su estatus financiero?
Existen ciertos prerequisitos para aprender el arte y la ciencia de la construcción de formas que enumeraré aquí. 1. Cierto grado de polarización mental. El hombre debe ser capaz de establecer y mantener por al menos 3 minutos un enfoque mental concentrado que no sea perturbado por el impacto emocional. La mayoría de los estudiantes han adquirido esta cualidad mediante la necesidad común de ganarse la vida, otros mediante la práctica de la meditación y aún otros gracias al esfuerzo por educarse. 2. La habilidad de manejar amor desde el nivel mental y controlar así el cuerpo astral. Esto no es tan común y la mayoría de los estudiantes tienen aún que adquirirlo. La técnica de transmutación dada en la lección previa ayudará al estudiante sincero en su esfuerzo por construir este prerequisito. 3. Una voluntad desarrollada subsidiaria de la voluntad divina del plan mismo. En otras palabras, la voluntad personal desarrollada está deseosa de aceptar el plan divino en todas circunstancias. 4. Una intensa aspiración a usar la mente en beneficio de la humanidad. El estudiante busca conocimiento, pero no por el conocimiento mismo. Debe estar motivado por la necesidad interna de hacer su contribución para hacer un mundo mejor para la raza de los hombres. El primer concepto que el discípulo tiene que aprender a medida que se aproxima a esta ciencia es que las formas con las que está principalmente involucrado son las formas que hay en su conciencia. ¿Qué piensa en relación a todas las cosas, individual y colectivamente? ¿Qué siente? ¿Qué patrón interno moldea su conciencia y condiciona de esta manera su vida externa y sus asuntos? Luego compara aquello que está en manifestación con su modelo ideal. ¿A qué patrones adaptaría su conciencia si fuese libre de hacerlo? ¿Qué tendrá que pensar y sentir él mismo? Y finalmente, ¿qué tendría que hacer? Después de tal búsqueda y comparaciones internas, se hace receptivo al plan que su alma haría operativo. ¿Qué cualidades, qué características, qué formas situaría el alma en la conciencia? ¿Qué lecciones ha estado intentando enseñar el alma todos estos años? Después de recibir la clara impresión o visión del ideal desde su alma, la acepta y se pone a construirla con el ojo de su mente. Con cuidado y la más completa conformidad al ideal transmitido, construye las formas de pensamiento que sus emociones deberían seguir y la actividad externa que de la manera más perfecta conducirán el nuevo estado de conciencia a la apariencia. Para el probacionista, el acto exterior de voluntad siempre se relaciona con la armonización, el equilibrio y el orden divino en su entorno presente. Responderá a aquellas responsabilidades en el mundo físico que son su dharma o deber, con el cumplimiento espiritual que demandan. Esto es adaptación consciente y es una de las manifestaciones de la actividad inteligente. El probacionista aprende a adaptarse él mismo a su entorno y finalmente a adaptar su entorno a lo mejor que hay dentro de él. Él y su vida externa se adaptan lentamente al alma y de ese modo el orden y la ley divina se reafirman, primero en su conciencia y finalmente en la forma externa. El resultado es relación correcta. Se le puede dar al estudiante serio
una pista con las siguientes palabras: permanezco solo entre los platos de la balanza y extendiéndome hacia afuera, introduzco en todas las relaciones ese peculiar movimiento que da por resultado el equilibrio. En este punto es prudente considerar el mundo en el que vivimos. Está en constante estado de flujo. Aquello que hoy parece constante e inalterable, mañana es una cosa del pasado. Toda forma es temporal, pasajera, siempre asumiendo nuevos patrones y dibujos, que asimismo cambian en el mismo acto de formación. La conciencia crece mediante su habilidad de adaptarse a las condiciones cambiantes a su alrededor. Contrariamente al pensamiento común, no es la resistencia lo que produce crecimiento, sino más bien la adaptación, esa capacidad que permite a la conciencia prestarse a sí misma a una condición manifiesta y salir de ella completa y sin daño. Esto puede verse en la guerra, en el caso de daño físico, como la pérdida de un miembro, e incluso en casos de locura. La conciencia crece debido a la experiencia, no a pesar de ella. Incluso cuando un hombre puede ser inconsciente de esta habilidad innata para adaptarse, lo hace constantemente, y cuando esta adaptación es consciente, vemos un rápido crecimiento. El aspirante y probacionista, una vez que ha comenzado a captar este hecho, se da cuenta de que mientras él, como personalidad, puede haber estado resistiendo condiciones en su ambiente, su conciencia ha estado inclinado a ellas. Siguiendo este ejemplo, el hombre deja de luchar y comienza a cooperar con su alma. Entra en la condición, pero lo hace de una manera desapegada e impersonal, primero como observador y más tarde como actor. Entra como actor solo después de hacerse consciente del propósito del alma. En otras palabras, si su condición es de mala salud, de pobreza, etc., deja de resistirse y se adapta conscientemente, preguntándose: ¿cuál es la lección que tengo que aprender aquí? ¿Por qué me ha proyectado mi alma en esta situación? Retira la personalidad del campo de acción por un tiempo y entra de nuevo como observador. Entra tranquilamente en su entorno, viendo en él solo lo bueno, lo verdadero y lo hermoso, buscando el crecimiento provisto por la condición, y lenta, pero seguramente, el entorno responde al flujo de energía positivo ejercido sobre él. Con el nuevo cambio, la conciencia se adapta de nuevo. A medida que el estudiante estudia el arte de la construcción de formas, aprende a ver todas las formas como inteligencia sustancial en movimiento controlado, creada para expresar un propósito y dar por resultado un objetivo deseado. La propia forma del individuo es considerada como un instrumento. Su propósito es revelado eventualmente y su objetivo es visto. Las cualidades con las que la forma se construyó especialmente para personificar son percibidas, y el hombre se dispone a encarnarlas. Construye las formas, las interiores primero, que proveerá la expresión del alma. Algunos puntos deberían ser recordados. 1. La forma es actividad inteligente manifiesta. 2. Toda actividad en manifestación debe tomar forma en uno o más rangos de frecuencia. Por ejemplo, el habla es una forma de actividad que el pensamiento toma cuando se manifiesta en el plano físico. Su propósito es comunicación o relación. Su meta es unificación.
el discípulo probacionista observa todas sus actividades, dándose cuenta de la forma particular que cada una tiende a tomar, reconociendo, por ejemplo, la forma que su pensamiento adopta al hablar, al sentir y al actuar. Ve su propio pensamiento retratado en la forma. Percibe la cualidad del pensamiento mediante la claridad e idoneidad de las formas usadas para retratarlo. Esto a menudo le lleva a la repentina realización de que su actividad inteligente ha sido llevada a cabo de una manera bastante fortuita. Se dispone entonces a poner una apariencia de orden en ella. 1. Observa y vigila su habla, y al hacerlo así, se hace más consciente de su vida de pensamiento, tanto la inconsciente como la consciente. Se apercibe del tipo, fuerza y cualidad de la energía mental con la que está constantemente trabajando, así como del uso correcto o incorrecto de la misma. Aprende el propósito de su cuerpo mental, reconociéndolo como un instrumento de su alma, y al mismo tiempo como un cuerpo de causa para la manifestación inferior. Lo ve como un instrumento y como un intermediario entre un estado superior de conciencia y otro inferior, y no como la conciencia misma. 2. Observa y transmuta sus emociones, y así se hace consciente de su cuerpo astral, el factor poder de la manifestación. Contempla cómo distorsiona su pensamiento, cuando su propósito es reflejar perfectamente y dar cuerpo al plan divino según lo formule su mente. 3. Disciplina su actividad física para conformarse al cuadro mental del alma. Reconoce esa actividad que es una respuesta al lado forma de la vida y aquella que es una respuesta al alma. Ve estas actividades siendo vehículos para la expresión tanto de la conciencia superior como de la inferior, y aprende a iniciar esa actividad que fusiona o mezcla los dos estados de conciencia en uno. De este modo, el hombre se convierte de modo consciente en un alma viviente. Continúa usando el mismo pensamiento simiente en tu meditación diaria.